Saludos y bendiciones. Una vez más por acá, su hermano, maestro Octaviano Torres, con su Instituto Socioteológico Integral Reformador. Ese es el nuevo nombre que tenemos. Instituto Socioteológico Integral Reformador. Estamos en el proceso final ya de la parte del registro, lo que llaman los abogados, los parafiscales. Inscripción en el Instituto de Salud, de Vivienda y del INSEE. Ya lo demás está listo, tenemos RIT. Gracias a Dios. Entonces, vamos a continuar con la clase que tenemos pendiente acá en este núcleo número 15. Vamos a desarrollar el tópico: la fuente y el medio tienen características totalmente diferentes, el medio y la fuente. Del medio se sabe cómo, cuándo y de dónde vienen las cosas. De esa forma, Dios usa a los diferentes medios que Él tiene para nosotros. En esta área de la nación, pues uno de los medios que Dios usa para bendecirles a ustedes en el área financiera es la cosecha del café, son las maticas de café. En el sitio donde yo me crié eran las cabras. Hay otros donde son las vacas, hay otros donde es la pesca, hay otros donde son las diferentes empresas que están, otros le trabajan al Estado, y esos son los diferentes medios que Dios usa para que la bendición financiera finalmente llegue a nuestras vidas. En el caso de los pensionados, pues hay un medio que, aunque no está a la altura de la demanda económica que tienen nuestros viejitos, pues está el medio de la pensión, que aquí por ahora pues es algo así como irrisorio, pero hubo un tiempo que no lo fue así. Y pronto vendrá un tiempo que mejorará, aunque temporalmente, porque hablando de lo que es el mundo, todos sabemos que todo lo que es mundo va de mal en peor. Ahora, de la fuente, nunca sabe cuándo, cuánto y cómo vienen, pero lo más seguro es que viene. Cuando cada uno de como propuso en su corazón. Muy importante esta expresión que está establecida, que el Espíritu Santo inspira a Pablo en 2 Corintios, capítulo 9, verso 7 en adelante. Sin embargo, Isaías dice que el generoso será reconocido por sus generosidades. Ahora, pregunto yo, ¿el generoso será reconocido por sus generosidades? Sí. ¿Y el tacaño? También va a ser reconocido por sus tacañidades. Amén. Ahora, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Eso es el propósito de Dios, de que cada uno de nosotros con generosidad podamos aportar de lo que cada uno de nosotros aportamos para la obra de Dios. Hay gente que no tiene dinero, pero pueden aportar su trabajo. Hay gente que no tiene dinero, pero pueden aportar sus talentos, sus capacidades, lo que Dios le ha dado, las habilidades que tiene para impulsar, para mejorar, para hacer hermosos escenarios como este que tenemos acá, hermoso, y así sucesivamente. Hay gente que por alguna circunstancia, pues económicamente están alcanzados, pero pueden de una o de otra manera invertir, dar para la obra del Señor. Pero ¿cómo debemos de hacerlo? Sin tristeza. Oiga, debemos de hacerlo con corazón alegre, no con tristeza, ni por necesidad, es decir, porque
veo la necesidad del otro, es que yo voy a esforzarme, es decir, voy a actuar como en una posición de que siento lástima por el otro, que de paso esa palabra no debe existir en nuestro pensamiento y menos en nuestro vocabulario. Debiera haber la palabra compasión, y la compasión debe de movernos a misericordia, que es lo que hizo en este caso el buen samaritano. El buen samaritano sintió compasión, detuvo su cabalgadura, se bajó de su cabalgadura y se movió a misericordia, e incluso arriesgó a que los delincuentes que habían maltratado a este hombre pudieran estar escondidos por ahí, o como ahorita en estos tiempos se puede ver que hay personas que figuran, que están o que han sufrido un ataque o que han sufrido un atentado y sencillamente están en complicidad con los delincuentes que están en el monte. Entonces, ayudar a alguien, sí, es un riesgo, es una inversión, hay que hacerlo, pero creo que más puede el amor que nos mueve que la malicia que podamos tener o el miedo que podamos tener, porque en medio de todo esto, el Dios que nos mueve a misericordia está encargado de protegernos y de ayudarnos. Amén. Ahora, Dios ama al dador alegre. Esta palabra pareciera que solamente tiene que ver con el que da con alegría, pregunto yo. ¿Y es que acaso Dios no ama al que da con tristeza, al que da aparentando? ¿Es que acaso Dios no ama al que no da nada pudiendo dar? No hay nada que podamos hacer, escúcheme, para que Dios nos ame más. Tampoco hay nada que podamos hacer para que Dios nos ame menos. Es decir, hagamos lo que hagamos, Dios nos ama igual. Sin embargo, a Dios lo compromete el que da y da con alegría, el que da y da con contentamiento. Entonces, compromete a Dios que el que da en esa aptitud, Dios está en el deber de bendecirlo, porque el individuo está haciendo lo que está haciendo y es una acción de adoración. Pero el que da obligado, el que da manipulado, el que da cuando lo manipulan su sentido y da porque lo atracaron, como se dice en el ámbito psicológico, a ese Dios no le puede dar nada, ese se queda pelando. Por eso es que hasta para eso, para dar, debemos de tener visión, debemos de dejarnos dirigir por Dios y no por los sentimientos. Ahora, esforzarnos, ocuparnos y dedicarnos en las labores que Dios ha confiado en nuestras manos, ¿sí? Hay un texto que ha sido muy mal usado, muy mal interpretado, donde el texto dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Hay algunos que en vez de hablar entonces de ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor, entonces han torcido el texto, o ellos se han torcido frente al texto y dicen que tenemos que cuidar la salvación. No es lo que dice el texto, que hay que cuidar la salvación. Dice que debemos de ocuparnos de o en nuestra salvación. Ahora, ¿qué es ocuparnos de o en nuestra salvación? Esto que le acabo de leer ahorita, escúcheme. Esforzarnos, eso es ocuparnos y dedicarnos en las labores que Dios ha confiado en nuestras manos. En las Escrituras encontramos un sinnúmero de textos que tienen relación con la pereza, la flojera y la negligencia, que traen como producto la escasez. A continuación vamos a transcribir textualmente cómo se encuentra, en la versión Reina Valera. Proverbios 10:4 dice: la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Ahora, esto tiene que ver con la ocupación a la cual usted y yo hemos sido llamados. Es decir, el que en esta área del territorio
se ha dedicado a trabajar, por supuesto, lo que aquí se produce y es hombre diligente, pues por lógica que se va a enriquecer. Pero el que aquí en esta área de la nación quiere ponerse a producir lo que aquí no se produce, lamentablemente va a perder su tiempo. En el caso de los que hemos sido llamados a un ministerio, a una labor espiritual, al igual, debemos de esforzarnos, debemos de ser diligentes, debemos de trabajar con ahínco, con ganas, con tesón, y de esa manera pues enriqueceremos a otro en el conocimiento, y por causa de esa labor de enriquecer a otros en el conocimiento por el servicio llevado, pues también vamos a devengar los aportes que cada uno de nuestros estudiantes traen por causa de los compromisos que se han adquirido en cuanto a lo que es la parte financiera de este trabajo. Proverbios 19:15 dice: la pereza hace caer en profundo sueño y el alma negligente padecerá hambre. Proverbios 24: el perezoso no hará a causa del invierno, pedirá pues en la siega y no hallará el fruto. Proverbios 20:13: no améis el sueño para que no te empobrezcas. Abre tus ojos y te saciarás de pan. Debemos tomar en cuenta que Dios no trabaja con negligentes ni con perezosos. En Mateo 25, 14 y 30 nos da un ejemplo acerca de lo importante que es dedicarse y esforzarse en el trabajo para producir y ser prosperado. Las escrituras afirman que un mayordomo les dio a sus siervos talentos para la producción. Al que le dio 5, produjo 5. Al que le dio 2, produjo 2. Pero al que le dio 1, no tuvo producción. A este último se le dio el calificativo de siervo malo y negligente por no producir con lo que se le dio. La responsabilidad, el esforzado, la dedicación, la ocupación, la perseverancia, la diligencia, el compromiso y la abstinencia son factores determinantes en la vida para tener éxito financiero. Ser un mantenido pudiendo laborar es vivir con viveza, lo que se conoce aquí en esta parte del mundo como viveza criolla, que de paso le digo, no es ninguna viveza genuina, no es ninguna viveza real, porque a la larga todo mundo le va a ir sacando el cuerpo. A la larga no. ¿Qué padre va a querer entregarle su hija a un hombre flojo como este? ¿Qué hombre va a querer casarse con una mujer que tenga estas características de flojera? Ninguno. Ahora, es ser un anguijuela, un parásito, es ser un ave de rapiña, es consumir sin producir, es aprovecharse de otros. Pablo condena estas aptitudes, condena el vivir de la vagancia y lo dejó establecido en las escrituras y fue ejemplo en sus labores en el comienzo de su ministerio. Si alguno no quiere trabajar, listo, no hay problema, no tenemos problema con eso. No trabaje, pero tampoco coma. Esa es la orden, ese es el principio, eso es lo que Pablo por el Espíritu estableció. Si alguno no quiere trabajar, no hay problema con él, tampoco coma. Ahora, eso está en 1 Tesalonicenses 3:10. Ahora, una de las cosas que nosotros tenemos, los que estamos en algún ministerio,
específicamente en el área de los 5 ministerios que están establecidos en la palabra, es que un profesor se sienta y elabora un material para dar una cátedra, para dar clase, para dar un diplomado o un simposio, pudiera llamársele también, en una aula, y el profesor dio su clase. Ok, el profesor trabajó. Es el dicho, es el decir, ¿verdad que sí? Ya va. Pero si un hombre de Dios se sienta, estudia, programa y organiza un tema, una predicación, y va y predica, pregunto yo, ¿el predicador, el maestro, el pastor, trabajó o no trabajó? Del profesor sí reconocemos que trabajó, del maestro, pero ya va, del pastor no, del maestro no, del hombre que se esforzó y preparó una enseñanza y la dio. Él no trabajó, eso no es trabajo, para algunos, por supuesto. Nosotros sabemos que sí lo es. Ahora, ni plata ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos, dice Pablo, me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Eso está en Hechos, capítulo 20, verso 33 al 35. Es decir, Pablo en los primeros caminares o en las primeras acciones de su ministerio trabajó, construyó tiendas, hizo labores artesanales, y la mayoría de los predicadores en los inicios de su ministerio, muchos han estado equilibrados, trabajan un día, mediodía, y han entrelazado en el comienzo sus vidas ministeriales con el trabajo secular. Sin embargo, ya hay unos que por circunstancias de la vida y el llamado de Dios están dedicados o estamos dedicados por completo al ministerio. El detalle está que muchos creen y piensan que mientras se está trabajando en el área secular es la única manera de trabajar, pero cuando nos dedicamos por completo al ministerio, pareciera que para algunos eso no es trabajo. ¿Sí? Ahora, un hombre que Dios llamó, capacitó y envió al ministerio, por supuesto, Dios está encargado de sostenerlo, pero ¿de qué lo va a sostener y a través de qué y de quién lo va a sostener? Por supuesto, a través del don ministerial que Dios le dio, le va a dar gracia, lo van a invitar a predicar. A través de esas invitaciones, la iglesia va a aportar, va a dar ofrendas voluntarias. En el caso de los que hemos sido llamados al área de la enseñanza, pues vamos a llegar a acuerdos en el área de aportes por causa de las clases, del trabajo que se está llevando a cabo, porque es un medio o un área en la cual nosotros estamos llevando a cabo una labor, un trabajo, lo cual debe ser remunerado, debe ser reconocido en el área de las finanzas. Sin embargo, Pablo, reitero, en los inicios de su ministerio, trabajó alternado al ministerio, pero ya después, cuando las iglesias entendieron, crecieron, maduraron y entendieron que tenían una responsabilidad para sostener al ministro de Dios, entonces ellos con sus ofrendas, con sus aportes, apoyaron, dieron y respaldaron. Es más, aparte de eso, hubo momentos en los cuales la iglesia que no era de Israel, mal llamada gentil, es decir, los creyentes a los que Pablo le predicaba, fueron instrumentos para recaudar fondos. En una ocasión, recuerdo, no sé si hubo más de una ocasión, pero hubo un momento en el cual en Jerusalén hubo una gran hambruna y el instrumento que Dios usó para cubrir, para apalear esa hambruna que hubo, escúcheme, en la iglesia madre, en la iglesia de Jerusalén, Dios usó a los
gentiles. En vez de ser los de Jerusalén, que debieran de estar enviando ofrendas a los gentiles, fue totalmente a lo contrario. Ahora, el trabajo es un principio. El trabajo es un principio del plan financiero de Dios, hasta el punto que Él mandó a trabajar 6 días y a descansar 1. Hay quienes hacen lo contrario, quieren trabajar 1 día y descansar 6. Claro, eso no pasa por aquí, eso es por allá no sé, de Boro o más adelante. Quedó establecido como principio y mandamiento de Dios que te ganarás el pan cada día con el sudor de tu frente, no con el sudor del frente. ¿Sí? No con el sudor del frente, sino con el tuyo, la tuya. Génesis 3:19. Dios le dijo a Josué: esfuérzate y sé valiente. Josué 1, 6 y 7. Y cada uno debe de esforzarse y ser valiente en el área que Dios lo ha llamado, en el área para la cual nació, en el área en la cual se ha preparado para llevar a cabo una labor. Por lo mismo le dijo a Esdras: levántate y pon manos a la obra, y yo estaré contigo. Esdras 10:4. El mismo caso se dio con David: anímate y esfuérzate y manos a la obra. Primera de Crónica 28:20. Debemos tomar en cuenta que Dios no le da dinero a nadie. Según Deuteronomio 8:18, Dios te da el poder para hacer las riquezas. Es decir, Dios va a dar la habilidad, Dios va a dar el conocimiento, Dios va a dar la gracia para que tú y yo hagamos las riquezas. No es que nosotros vamos a orarle a Dios para que Dios mande de allá del cielo, porque de paso ya no hay maquinita de hacer billetes, de hacer dinero. Entonces hay muchos pidiéndole a Dios que les dé dinero, pero bíblicamente Dios no le ha dado dinero a nadie. Dios nos ha dado la habilidad para producir a todos, en el área que nos ha llamado, en el área que nos ha capacitado y en el área en la cual estamos fungiendo de acuerdo a su llamado. Entonces, Dios te da el poder de hacer las riquezas. Job 1:10 dice: Dios bendecirá, oiga, las obras de tus manos. Si tu trabajo, Dios se encargará de añadir. Si tú trabajas, Dios se encargará de añadir bendiciones a tus labores. Observa que de Dios viene el poder, es decir, la habilidad, la capacidad, las fuerzas, la sabiduría para hacer riqueza. Pero somos nosotros los que tenemos que obrar, ejecutar, accionar, ejercer, para que las riquezas se den. Dios pone en nosotros, en nuestras manos, los recursos, bien sea un don, el conocimiento, la capacidad desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo, un capital, una herencia, un empleo u otros. De nosotros depende que lo pongamos a producir. Proverbios 13:11 dice: las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con manos laboriosas las aumentará. Proverbios 28:19 dice: el que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. Si estamos esperando que Dios produzca milagros en nuestra finanza sin haber hecho ningún esfuerzo y
dedicación constante en las labores, estamos esperando en vano, porque nunca vendrá. No descarto que Dios pueda producir un milagro financiero en nuestras vidas, pero dicho milagro viene como resultado de la diligencia, del esfuerzo, de la dedicación y del trabajo constante, cualquiera que sea, en una forma honrada. Esto lo digo debido a que encontramos el tipo de personas en nuestras congregaciones que quieren vivir de milagro financiero, no sabiendo que los milagros pueden venir como producto de la diligencia, la constancia y la fidelidad en lo que Dios te puso a hacer. Dios puede cambiar tu economía, oiga, de un día para otro, pero todo será resultado de lo dedicado y ocupado que seas en lo que Él te llamó a hacer. Debemos salir del mundo de la fantasía, poner los pies sobre la tierra y entender de una vez por todas que la única forma de ser prosperados honradamente en el área de las finanzas es trabajando. No hay otra manera. Las escrituras nos corroboran el principio de producir para prosperar. Ve que van bien sus negocios. Su lámpara no se apaga de noche. Proverbios 31, 18. Nunca olvides esta verdad. La nación de Israel vivió de milagros, oiga, mientras estuvieron en el desierto. Cuando llegaron a la tierra prometida, los milagros se acabaron y tuvieron que trabajar. Escuche esto. La nación de Israel, una vez que sale de Egipto y va por el desierto, en el llamado que Dios le hizo, todo lo que ellos lograron y granjearon y alcanzaron y su sobrevivencia en el desierto era responsabilidad del que los hizo, los preparó, los capacitó y los envió a ese viaje. Dios era el responsable de ellos. Mientras ellos estuviesen haciendo lo que Dios los llamó a hacer, Dios estaba en la obligación, de que el calzado les creciera con el pie, de que la ropa les creciera con el pie, de que las correas les crecieran con el pie, de que el alimento les pudiera sustentar, de que no hubiese ninguno paralítico, y si había alguno que estaba paralítico, pues le iba a dar la fuerza por lo mínimo a 4 para que lo llevaran en lo que se conoce como una camilla de esas que usa la defensa civil o los bomberos, que no hay un registro como tal. Sin embargo, creo que lo más lógico y lo más normal era que nadie se enfermara. Sin embargo, hubo gente que se enfermó y murió de una vez y quedaron en el desierto. Ahora, por causa de pecar contra Dios. Ahora, mientras iban por el desierto, el trabajo de Dios para Israel en ese entonces era llegar a la tierra prometida. Por lo tanto, Dios estaba pendiente de ellos. Ahora, una vez que llegaron a la tierra prometida, los milagros del maná, los milagros de la carne y los milagros de que la ropa y el calzado creciera con sus cuerpos cesaron, se acabaron. Ahora tuvieron que trabajar. Mi pregunta es, ¿usted y yo vamos por el desierto todavía o estamos en la tierra prometida? Esa es la pregunta que usted y yo nos debemos de hacer ahorita. Usted y yo, ¿vamos por el desierto todavía para pedir milagro financiero
o ya nosotros estamos en la tierra prometida y entonces tenemos que poner a nuestras manos a producir? Gran pregunta, ¿verdad? Muy buena y gran pregunta. ¿La iglesia estará en el desierto o ya está en su tierra prometida? Hay que pensarlo, ¿verdad? Si somos de los que queremos vivir de los milagros financieros, vamos a querer estar en el desierto. Pero si somos de los que ya estamos seguros que nuestra tierra prometida fue y es Cristo, y estamos en Cristo, entonces, estando en Cristo, pueden haber milagros financieros por causa de un trabajo que vengamos haciendo. Pero no estamos nosotros en el desierto. Ya nosotros como iglesia estamos en la tierra prometida, señoras y señores. Y estamos en el verdadero y genuino sábado también. Por lo tanto, nosotros no somos de los que estamos orando y diciéndole a Dios y esperando que del cielo caiga una maleta de dinero, o que vayamos por la calle y nos consigamos un lingote de oro, o que vayamos por la calle y nos consigamos en el suelo un diamante. De paso, creo que los que estamos aquí ninguno sabemos qué es un diamante. Y si lo vemos, pues no sabemos qué es el valor que eso tiene, porque no lo conocemos. ¿Podrá Dios entonces colocarnos un diamante en el suelo que lo veamos si no lo conocemos? ¿De qué nos sirve? De nada. Porque para nosotros será un pedazo de vidrio, cualquier cuestión ahí. Ahora, Dios a cada uno de nosotros nos ha dado habilidades, capacidades, nos ha colocado en sitio para que, estando en ese sitio, trabajemos, laboremos, hagamos para Él, seguir bendiciendo nuestras vidas. Ahora en el área de las finanzas, porque como ya estamos claros, nosotros hemos sido bendecidos con toda bendición en lo espiritual. En lo espiritual no necesitamos nada. En lo psíquico también estamos con toda bendición. Lo que necesitemos en lo psíquico es porque nosotros mismos no nos hemos trabajado. Porque le reitero, en cuanto a los pecados psíquicos, en cuanto a los deseos de la carne, nosotros tenemos es que cumplirle a Dios órdenes que están establecidas. ¿Cuáles son? Hacer morir lo terrenal en vosotros. Soy yo, es usted, son los que me ven y me oyen, los que tenemos que trabajarnos en el área psíquica. Solamente Dios tiene promesa de perdonarnos cuando cometemos cualquier pecado, pero ese tipo de pecados que nacen y se pueden desarrollar en nuestra psique es un trabajo que lo tenemos que hacer nosotros. Y en el área del cuerpo también tenemos promesa, y en el área de la finanza también hay promesa, pero las finanzas o el área de las finanzas hay que trabajar, hay que elaborar, hay que atender el área en la que cada uno tenemos habilidades y en el área que nosotros se nos ha colocado. Ahora, ser buen administrador es la otra parte, porque en esta área, Dios nos da la habilidad para producir la riqueza. Producimos la riqueza. Pero si no somos buenos administradores, pregunto yo, ¿de qué nos van a servir las riquezas? De nada, porque van a venir en nuestra mano y por ser malos administradores, por hacer malos negocios, por no dejarnos guiar por el Espíritu Santo en el área de la finanza, entonces vamos a caer en las manos de los estafadores, en las manos de los que su deseo solamente es vendernos algo, así nosotros no lo necesitemos. El objetivo de ello es, hablando coloquialmente, es meternos en ese negocio, porque a ellos les interesa su ganancia. El comerciante no le interesa tanto suplir tus necesidades, sino suplirlas de él. Y para suplirlas de él, pues tiene que desestabilizarte en algunos casos en las tuyas, cuando tú te dejas. Pero cuando tú no te dejas, sencillamente, cuando eres un buen administrador, cuando te dejas guiar por el Espíritu de Dios y cuando te dejas guiar por la razón, entonces no vas a estar comprando lo que no necesitas. Lucas 12, 42 y 44 nos da un ejemplo de la buena administración. El texto dice:
Y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a su tiempo le dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos, sus bienes. Administrar es el arte de gobernar, dirigir, gerenciar, cuidar. Administrar, reitero, es el arte de gobernar, dirigir, gerenciar, dirigir. El libro de Apocalipsis habla una frase muy hermosa en cuanto a nosotros, que nos encanta mucho, que Dios nos hizo reyes y sacerdotes. Sin embargo, hay una traducción de la Biblia que dice que Dios se hizo un reino de sacerdotes. Ahora, el detalle está en la traducción que dice que Dios hizo de nosotros reyes y sacerdotes. Entonces nosotros como reyes queremos ir a gobernar a los demás, pero no comenzamos donde debiéramos de comenzar. ¿Dónde es que nosotros debiéramos de comenzar a reinar? En nosotros mismos, que es el tópico que estamos desarrollando. ¿Aprender a qué? A administrarnos. El arte de administrar es gobernar, es dirigir, es gerenciar, es cuidar. La buena administración trae como resultado, oiga, la economía. La economía indica reservar, mantener, guardar, propiamente economizar. El no ser un buen administrador de los bienes de Dios hace que entremos en la malversación o en desvío de fondos, lo cual es aborrecido por Dios. El término administrador viene del griego oikonomía, que la mejor traducción al español es mayordomo. En 1 Corintios 4:2 dice: ahora bien, se requiere de los administradores, ¿quiénes? Usted y yo, mayordomos, que cada uno sea hallado fiel. Tito 1:7 dice: porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. Mayordomo es aquel que administra y cuida posesiones que no son de su propiedad. Ahora pregunto yo, ¿la vida que usted tiene es suya? ¿O usted fue comprado a precio de sangre? Entonces la vida que yo tengo, la vida que todos tenemos, de los que estamos en Cristo Jesús, no es de nosotros. ¿En qué la estamos invirtiendo? ¿En qué yo estoy invirtiendo el tiempo y el dinero que obtengo en la vida? Muy importante que nos los preguntemos. Es decir, en lo que yo estoy invirtiendo genera para mí satisfacción, alegría, contentamiento, y para el reino no. En lo que yo estoy invirtiendo, lo estoy haciendo con una mentalidad unipersonal, egoísta, o lo estoy haciendo con una mentalidad de reino. En lo que yo estoy invirtiendo, ¿genera para mí y genera para el reino? Son preguntas que debemos de hacerlas, porque ok, Dios me dio la salud, Dios me dio la habilidad, Dios me brindó las oportunidades de trabajar, de Dios vienen todas las riquezas. ¿Qué yo estoy haciendo con esas riquezas? Llámense económicas, llámense habilidades, llámense capacidades,
llámese salud, llámese hogar, llámese una construcción donde funciona una iglesia, llámese un equipo de sonido, llámese una cantidad de gente que Dios me ha delegado para que yo la administre. No para que yo me porte como dueño y señor de ellos, sino como dijo Pedro por allá, yo, anciano, entre vosotros. ¿Sí? No sobre vosotros, sino entre vosotros. Ahora, que no son de su propiedad. Recursos que le fueron confiados, recursos financieros, para cumplir los propósitos de su amo. El dueño de los bienes puede depender de un mayordomo consciente que conoce la responsabilidad que conlleva la mayordomía para el amo. La calidad de su mayordomía es más importante, oiga, que la cantidad de bienes que se le confían. Por esta razón, Dios, como el amo de los bienes del reino, está más interesado en el carácter y los motivos del mayordomo que en los bienes que se le entregan para administrar, porque de esto depende su fidelidad. Nuestro carácter como mayordomo es lo que determina cuán útiles podemos ser en las cosas que nos han sido confiadas y la responsabilidad que asumamos ante los bienes que se nos entregan. Un carácter adecuado y bien formado en línea con la responsabilidad está estrictamente relacionado, oiga, con el ser útil y ser fiel. Dos cosas muy importantes: ser útil y ser fiel. Ser útil ¿a quién? Y ser fiel ¿a quién? Es decir, ser útil a mis deseos, a mis caprichos, a mi vanagloria, a mis pasiones. ¿Ser fiel a quién? ¿A Octaviano Torres o ser fiel a Dios? Ser fiel al propósito de Dios, porque el que no es útil, wow, ¿para qué puede servir? Y el que no es fiel, ¿será confiable? Ahora, ser útil y ser fiel a su Señor. Mi pregunta es, ¿quién es mi Señor? ¿A quién yo tengo como mi Señor? ¿A quién? Al que yo le obedezca, al que yo le trabaje, al que yo le rinda cuenta, al que yo le cuide sus bienes. La pregunta es, ¿a quién yo le estoy cuidando bienes? ¿A mí mismo o al Señor del cielo? Cuando un creyente tiene el carácter ajustado a la responsabilidad que conlleva seriedad, respeto, consideración, esfuerzo, abstinencia, compromiso, dedicación, constancia, abnegación, siempre en su mayordomía será aprobada por Dios y por ende seguirá recibiendo de él sus recursos sin medidas, sintiéndose Dios orgulloso de su mayordomía, escuchando los elogios de su Señor cuando le diga, oiga, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Mateo 25, 21. Ahora, cuando Octaviano Torres, ¿sí?, es fiel a sus gustos, a sus deseos, a sus pasiones, a sus arrogancias, a sus vanidades, ¿será que Octaviano Torres puede recibir de Dios ese elogio? Bien, buen siervo, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Ahora, así como no funciona para Octaviano Torres, no funciona para el resto yo.
Entonces ahí es donde usted y yo debemos estar claros. Es decir, todos nosotros tenemos algo que administrar, comenzando por nuestra vida, comenzando por nosotros mismos. Si nosotros no sabemos administrarnos nosotros mismos, ¿qué vamos a poder administrar? Muy importante que tengamos esa percepción. Hay 4 cosas que un mayordomo debe administrar, sí, pero esas las vamos a ver en nuestra próxima clase.